Atlético de Trujillo. Y mi gran enhorabuena a todos los atléticos por ese campeonato de liga que habéis conseguido en la tarde de hoy. En primer lugar, saludar al presidente Monago, muchas gracias. El presidente provincial, Laurano León, alcalde y amigo Alberto Casero, alcalde también de Miejada, mi compañera en el Parlamento de Extremadura, Inés Rubio, y nuestro compañero también del Partido Popular de España, Rafael Rodríguez Ponga. Muchas gracias a todos por acudir una vez más a la llamada en este mitin, en esta campaña de las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, donde nos la jugamos verdaderamente en Europa. Querido presidente, yo como presidente de Nuevas Generaciones de Extremadura quiero hacerte brevemente dos aportaciones. Lo primero, que quiero que sepas que los jóvenes te apoyaron en mayo del 2011 y te seguirán apoyando en las próximas elecciones, porque eres un presidente que confía en los jóvenes, trabaja por los jóvenes y está erradicando el paro juvenil que tanto daño ha hecho a los jóvenes de esta comunidad. Y eres un presidente que se ha preocupado por los jóvenes, sobre todo por la lacra del paro juvenil. Otros lo dejaron, pasaron de tenerlo en el 20% a pasarlo a tenerlo al 50%, y contigo más de 2.500 jóvenes el último año han encontrado un puesto de trabajo. Ya para ir terminando, queridos compañeros y amigos del Partido Popular de Extremadura, os quiero decir y os quiero que os quedéis con esta frase y que la recordáis. Quiero que penséis que cualquiera que piense y que crea que lo malo que le pasa a Extremadura será bueno para ellos o para su partido, no se merece ni un solo voto de ninguno de los que estamos aquí, ni de ninguno del pueblo extremeño. Por eso, el próximo 25 de mayo tenemos que ir a votar al Partido Popular, porque nos la jugamos en Europa y son fundamentales las políticas del Partido Popular. Nada más y muchas gracias. Os dejo con un amigo, con un compañero también de Nuevas Generaciones, de hace escasos días que dejó de pertenecer a esta organización, como es el alcalde de Trujillo, Alberto Casero. Buenas tardes, muchas gracias Luis Fran por tus palabras. Hace ya algunos años que dejé, por desgracia para mi nueva generación, unos días no, ya vamos camino de los 8 o 9 años que terminé, ¿no? Por estatutos mi pertenencia a esa magnífica organización a la que tanto aprendí y evidentemente a la que tanto debo. Muchas gracias, presidente Monago, por estar presente esta noche aquí en Trujillo, una vez más. Trujillo es un punto importante para el Partido Popular de Extremadura, para el Partido Popular de España, y evidentemente en esta campaña electoral, que puede parecer, como me ha dicho el predecesor en el uso de la palabra, una campaña más lejana, menos importante que cuando debatimos en las elecciones autonómicas o municipales, pero que para Extremadura y para España y para Trujillo también son unas elecciones tremendamente importantes. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo importante de aquí al próximo 23 de mayo, que es el último día hasta el que podemos hacer campaña electoral, para intentar que todos nuestros familiares, amigos y personas que conocemos, vecinos y vecinas de Trujillo, de nuestra comarca, de la que también veo aquí gente, el día 25 tengan claro que lo que se elige no solo es a los representantes del Parlamento Europeo, sino un futuro mejor para todos nosotros, un futuro mejor para Extremadura y un futuro mejor para España. Porque nos jugamos mucho, porque las elecciones del 25 de mayo son trascendentales, porque Europa es una de las principales garantías para España y muy especialmente para nosotros. Europa tiene que ser un aliado clave para seguir por las sendas del crecimiento, para seguir por la senda de la recuperación económica y para seguir reduciendo el desempleo, y para esa tarea titánica en la que se ha embarcado nuestro presidente, José Antonio Monago, que es la de cambiar el modelo productivo de nuestra comunidad autónoma. Veníais todos el jueves en el debate entre Miguel Arias Cañete y Irene Valenciano. Miguel Arias Cañete, nuestro gran candidato, al que una gran mujer como fue Loyola de Palacio enseñó tanto sobre la política comunitaria y sobre las políticas de agricultura. Pues veríais que nuestro candidato estaba preocupado por defender lo que España se juega en estas elecciones europeas, los intereses que España tiene en Europa y especialmente también los intereses de nuestra tierra, de Extremadura, pero
los adversarios que teníamos enfrente, la señora Valenciano, lo único que pretendía era intentar llevar la campaña hacia un debate interno, hacia un debate de pequeñas ideas, hacia un debate en definitiva que no era lo que evidentemente en estas elecciones, y no es lo que evidentemente en estas elecciones tenemos que debatir. Y no debemos caer en esa trampa, no debemos intentar y no debemos caer en la trampa en la que los socialistas quieren que caigamos, que es hablar de lo que ellos quieren que se hable. Y aquí tenemos que hablar de recuperación económica. Aquí tenemos que hablar de los representantes cualificados que van a representar a nuestro país en Bruselas a partir del próximo 25 de mayo. Aquí tenemos que hablar de que las cifras de paro empiezan a mejorar. Aquí tenemos que hablar de que evidentemente con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo las cuentas empiezan a cuadrar. Y aquí tenemos que hablar del esfuerzo que todos los gobiernos populares, en ayuntamientos como este, en otros muchos, y hay por aquí muchos alcaldes, y en el gobierno de Extremadura y en el gobierno de España, se está haciendo desde el año 2011. Y necesitamos unos representantes fuertes en Europa porque tenemos que conseguir los mayores y mejores recursos técnicos y financieros para nuestro campo. Porque Extremadura, como dice nuestro presidente Monago, es campo y seguirá siendo campo. Y necesitamos los mejores y mayores recursos para el campo español y para el campo extremeño. Porque seguimos necesitando de ayuda de Europa para la innovación tecnológica y empresarial, que es un nicho de mercado muy importante que abre oportunidades a jóvenes con formación de nuestra tierra. Y por eso, y fruto de ese esfuerzo del PP, se han conseguido muchas cosas, como es una magnífica negociación de la política agraria comunitaria, que ha hecho nuestro candidato Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura ante Bruselas. Pero no solo la negociación que ha hecho Miguel Arias Cañete, sino la posterior negociación que el gobierno de Extremadura, donde ha defendido con uñas y dientes el gobierno que preside José Antonio Monago, para conseguir los mejores resultados y objetivos. Y que nadie nos confunda con que Europa es una cosa que está lejos, que Bruselas es una cosa que a los extremeños o a los trujillanos no les importa, porque muy cerca de aquí, a algo menos de una hora, está Mérida. Y Emérito Augusto fue la capital, una de las capitales del Imperio Romano. Por lo tanto, Extremadura es europea desde primera hora, es europea de primera generación y tiene su corazón en Europa desde hace siglos. Por lo tanto, los extremeños no estamos alejados de la realidad de las políticas que se hacen en Europa. Gran parte de nuestras infraestructuras, de nuestros colegios, de nuestros hospitales, de nuestras carreteras, se financian con fondos europeos. Por eso, los que sois hombres y mujeres de campo y estáis en esta tierra, que quizás sea la política más visual que tenemos los extremeños, que viene de Europa, hace pocos días sabéis que tenemos el plazo para solicitar la ayuda de la PAC. Una PAC, que es como llamamos comúnmente a la política agraria comunitaria, que ahora se paga en los plazos correspondientes y no como hacían antes los socialistas, que se quedaban el dinero que era de los agricultores, como dice nuestro presidente, para gastarlo en otras cosas y no estar donde tenía que estar, que era en los bolsillos de todos ellos. Por lo tanto, estas elecciones son clave. Estas elecciones son decisivas porque necesitamos de unos representantes en Bruselas que defiendan los intereses de esta tierra y que defiendan los intereses en definitiva de este país. Por eso quería deciros con estas reflexiones lo importante que son estas elecciones. Pero evidentemente me tenéis que permitir que esta noche aquí os hable de nuestros adversarios, de los hombres y mujeres del Partido Socialista, que no escarmientan con las derrotas que cosechan de elección en elección, que no conformes después de perder las elecciones autonómicas y municipales del 2011, que no conformes con perder las elecciones generales del mismo año, ahora han creído que estaban ante una oportunidad histórica para vengarse, y no hablo de vengarse de nosotros, sus adversarios políticos, de herirnos gratuitamente a nosotros, sus adversarios políticos, sino que han intentado traicionar a toda Extremadura y han presentado esta semana esa descabellada idea y aventurera idea de presentar una moción de censura socialista, no solo ya contra la mejor alternativa democrática que ha tenido nuestra tierra con el gobierno del Partido Popular, sino también, y eso es lo más preocupante, contra los cimientos de la recuperación económica de Extremadura, contra la ilusión y la confianza democrática de una mayoría de extremeños. Hace algo más de, o cerca de 3 años, me subí a este mismo atril pidiendo la confianza de los trujillanos y trujillanas para gobernar el ayuntamiento de esta ciudad.
y se subía conmigo a esta tribuna el presidente, el que hoy es presidente del gobierno de Extremadura y entonces candidato, José Antonio Monago. Y él hacía un pacto con vosotros y un pacto con los extremeños. Y veíamos un vídeo en esta misma escenario, parecido escenario, en el que decía que para él iban a estar por encima de las ideologías, las ideas, por encima de las políticas, las personas. Y lo ha cumplido a rajatabla, y ha cumplido más del 85% de su programa electoral. Y el que no, ya está en marcha. Se ha convertido en un referente de honestidad, en un referente de la verdad, en un referente de un político que ha hecho lo que tenía que hacer por encima de los intereses del Partido Popular. Ha tomado las decisiones que a veces han sido duras, que no eran las que queríamos, pero lo ha tenido que hacer para que hoy, por primera vez, el paro en muchos años empiece a bajar en nuestra tierra. Y eso, y ante ese esfuerzo, y ante ese ejemplo de honestidad, de honradez, lo que nos hemos encontrado ha sido un partido que ha intentado, como digo, no socavarnos a nosotros, como hombres y mujeres del Partido Popular, o a nuestras ideas, sino a la recuperación de esta tierra, a todo lo que se está haciendo para que Extremadura, de una vez por todas, mire hacia adelante y salga de ese furgón de cola en la que los socialistas han tenido 28 años. Por lo tanto, creo que no son capaces de aprender el mensaje que les han dado las urnas, y eso nos inhabilita para pedirnos el voto y para que confiemos en ello. No quieren renovarse, no quieren tener ideas nuevas, lo único que quieren es el poder por el poder. No asumen sus derrotas, no quieren actuar con responsabilidad, y por eso es muy importante que el próximo 25 de mayo acudamos a votar masivamente para decir sí al Partido Popular, para decir sí a Europa, para decir no a los que entienden la política como una ruleta rusa, para decir no a los que entienden la política como o conmigo o contra mí, para cerrar el paso a aquellos que priman los intereses de sus partidos por encima de los intereses de los extremeños y extremeñas. Yo creo que España y que Extremadura se juegan mucho. Hay mucho que decir en estas elecciones europeas y sobran razones para ir a votar el próximo 25 de mayo. Y os lo pido a todos los que estáis aquí, que se lo trasladéis a todos aquellos que no hayan podido asistir o que no quieran asistir. Nos jugamos mucho. Ahora toca hablar de Europa. Ahora toca hablar de lo que nos jugamos en estas elecciones europeas. Ya tendremos tiempo para volver a derrotar a aquellos que con sus intenciones, como he dicho antes, espurias, no han querido confiar en el futuro de esta tierra. En aquellos que con sus maniobras de trilero han querido rodar la voluntad de los extremeños que dieron una confianza mayoritaria al presidente Monago y a su equipo para gobernar en Extremadura. Por lo tanto, yo creo que el próximo 25 de mayo tenemos que votar al Partido Popular. Tenemos que votar a los hombres y mujeres que están haciendo un esfuerzo en muchas ocasiones por encima de lo que hasta ahora estábamos acostumbrados para intentar recuperar y poner en valor todo aquello que a lo largo de 8 años de gobierno socialista hemos perdido. Tenemos que ser capaces de decirle a los socialistas extremeños y al señor Fernández Vara también que los extremeños queremos un gobierno fuerte, serio y en definitiva que haga el trabajo que le han encomendado sus ciudadanos, que no es otro que el de defender a esta tierra. Por eso, el próximo 25 de mayo hay que ir a votar. Y no solo hay que ir a votar, sino que hay que votar al Partido Popular y ganar las próximas elecciones, porque será la antesala de una magnífica victoria en el 2015. Nada más, muchísimas gracias y les dejo con el presidente de la Diputación de Cáceres, Manuel. Muy buenas noches y muchísimas gracias por asistir a este acto del Partido Popular. La verdad es que es un auténtico placer volver a Trujillo y compartir con ustedes pues algunas reflexiones y tratar de llevarles al convencimiento de que el próximo 25 de mayo, pues sin duda tenemos una cita muy importante, no solo con Europa, sino con las urnas. Y la verdad también es que es una auténtica satisfacción pues, compartir este acto con Francisco, que es nuestro representante de los jóvenes de Extremadura. Se significa que el Partido Popular está con los jóvenes, apuesta por los jóvenes, ayuda a los jóvenes, apoya a los jóvenes y sin duda cree en los jóvenes. Creemos en el futuro y creemos en los jóvenes extremeños, que sin duda serán el mañana de esa Extremadura mejor. Y acompañaros a vuestro alcalde, a Alberto Casero, que es un ejemplo de dedicación, de trabajo, de honestidad y de capacidad
y que está devolviendo a Trujillo al lugar donde nunca tuvo que abandonar. Está volviendo a Trujillo a recuperar esa seña de identidad, esa referencia que es en esta provincia y también en España. Es su trabajo, es su gestión y es su dedicación y es su ilusión por Trujillo la que sin duda hace que Trujillo tenga un presente mejor y un gran futuro. Y como no, con nuestro presidente regional, con nuestro presidente de Extremadura, con José Antonio Monaguas, que en aquel mayo del 2011 provocó el cambio electoral en Extremadura después de 28 años. Él fue quien lideró la alternativa a 28 años, más de 28 años de gobierno socialista, y consiguió ese cambio social, pero lo que es más importante, está consiguiendo un cambio que transforma a la propia sociedad, que no solo ganó las elecciones, sino que está sentando las bases para que Extremadura progrese, para que Extremadura avance, para que Extremadura se transforme, para que Extremadura piense de forma diferente y afronte el futuro con mucho más optimismo. Y el próximo 25 de mayo tenemos una cita muy importante. Tenemos una cita con Europa. Vamos a decidir qué clase de Europa queremos, qué futuro queremos para Europa y para los europeos. Y Europa está presente en el día a día de todos nosotros, no solo porque se aplican las normas europeas en el devenir cotidiano de los acontecimientos que suceden día tras día, sino porque Europa está en lo que son nuestras infraestructuras, lo que son nuestros fondos de desarrollo, lo que es nuestro progreso. Europa está en todas y cada una de las plazas, en todos y cada uno de los rincones de Extremadura. Y es muy importante que le devolvamos a Europa lo mucho que Europa nos ha dado a lo largo de estos años, desde nuestra entrada en esta Unión Europea. Por eso, esa gratitud con la Unión Europea de la que formamos parte tiene que verse reflejado en nuestra participación en la cita electoral que tenemos el domingo 25. Vamos a decidir qué Europa queremos. Tenemos que saber que nos estamos jugando nuestro futuro, no solo porque lo diga nuestro eslogan de campaña, sino porque ese día a día, esas decisiones que se toman en Bruselas, esa defensa o no de los intereses generales de los españoles, de los extremeños, se hace de una manera o de otra, se procura de una forma eficaz o no, en función de cómo se defiendan estos intereses ante la Unión Europea. Una defensa eficaz, unos intereses generales bien defendidos, frente a la complacencia, frente al buenismo, frente al decir sí, 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 a todo sí, sin duda hará que Extremadura y España progrese dentro del entorno europeo. En épocas anteriores, nuestro gobernante, el señor Zapatero, prefería ser simpático, caer simpático, que nunca fue simpático, simplemente intentar caer simpático y abandonar la defensa de los intereses de España. Prefería eso a defender realmente los intereses de los españoles ante los europeos. Y frente a eso hay que procurar y apostar por un partido que verdaderamente defienda esos intereses de España. Una Europa con una España que pueda ejercer su liderazgo. Una España que ha recuperado el prestigio que fue abandonado por la época anterior de los socialistas. Recuperar el prestigio, recuperar la seriedad, recuperar el rigor, recuperar la confianza del resto de europeos en nuestro país, en los españoles. Eso viene de la mano del Partido Popular, viene de la mano del gobierno de España presidido por Mariano Rajoy. Recuperemos esa confianza en Europa y procuremos que España pueda competir de igual a igual o incluso en condiciones más ventajosas con el resto de países. Vamos a garantizar a través de un partido fuerte, de un proyecto fuerte, una garantía de futuro donde la creación de empleo siga siendo la prioridad esencial, donde sea lo prioritario para todos, donde siga siendo lo primero, lo es para el Partido Popular. Vamos a decidir
qué Europa queremos. Pero frente a Europa hay que presentar un proyecto, hay que presentar un modelo. Y nosotros creemos y confiamos en el modelo del Partido Popular, en la gestión del Partido Popular. Si algo ha caracterizado siempre al Partido Popular, ha sido precisamente la eficacia en la gestión. Lo hemos demostrado siempre que hemos tenido la oportunidad de gobernar. Siempre hemos alcanzado la confianza mayoritaria y hemos alcanzado la responsabilidad de gobierno en condiciones muy difíciles, muy complicadas, muy duras. Y siempre hemos resuelto los problemas que tenía España y los españoles a través de trabajo, de tesón y de esfuerzo. Lo conseguimos con Aznar. Se dudaba incluso que España pudiera cumplir los requisitos de la Unión Europea para alcanzar esa primera velocidad, alcanzar esa locomotora de Europa, cumplir los requisitos de Maastricht, y lo conseguimos. Cumplimos esos requisitos reduciendo los tipos de interés, reduciendo el déficit público, reduciendo la deuda pública, reduciendo el desempleo, y pudimos encabezar el progreso y encabezar el liderazgo de Europa, entrar en esa locomotora. Y ahora también nos ocurre algo similar. Hemos cogido un país arruinado, las despensas vacías, una deuda insoportable, una seguridad social, un sistema de seguridad social en plena crisis a punto de hacer crack. Y hemos, a base de estabilizar las cuentas públicas, a base de consagrar el principio de no gastar más de lo que se ingresa, a base de controlar precisamente la situación económica y estabilizar el presupuesto, de poner las cosas de la casa en orden, de poner en orden nuestro país, hemos conseguido transformar nuevamente la sociedad. Y esto lo hemos hecho tomando decisiones complicadas y difíciles. Esto lo hemos hecho afrontando con valentía políticas que en muchas ocasiones no han sido entendidas, no han sido valoradas por mucha parte de la ciudadanía. Pero nosotros preferimos tomar las decisiones, tomar las soluciones, afrontar la realidad antes que el conseguir la complacencia de la sociedad o antes que conseguir los votos o el apoyo de la sociedad. Porque sin duda apostamos por la seguridad. Y porque también sabemos que una vez que se ponen las cosas en orden, una vez que se estabilizan nuestros presupuestos, una vez que tenemos controlado ese gasto público, podemos dedicarnos a devolverle a la sociedad el sacrificio que ésta toma en muchas ocasiones. Y ahora que están las cosas en orden, ahora ya se ven los primeros síntomas de crecimiento económico, ahora se ve cuál es el desarrollo que va a afrontar nuestro país, ahora se ve cómo se ha invertido la tendencia y en vez de incrementarse las cifras de paro, vemos cómo se está incrementando las cifras de empleo, vemos cómo se está incrementando los números de trabajadores en el propio sistema. Ahora vemos cómo están cambiando las cosas, vemos cómo hay signos de crecimiento, de desarrollo y un mejor bienestar. Ese es nuestro modelo, un modelo sencillo, pero que ha dado resultados allá donde hemos gobernado. Controlamos las cuentas públicas y luego le devolvemos a la sociedad desarrollo, progreso y bienestar social. Y el modelo de gestión en España también lo tenemos en Extremadura. Extremadura es el mejor ejemplo. Es sin duda una carta de presentación que tiene el Partido Popular para tratar de convencer a todos los ciudadanos de que es el mejor modelo y sin duda que es el mejor proyecto. Cogimos una Extremadura con el segundo mayor déficit de España y ahora presentamos unas cuentas saneadas, un déficit controlado, el déficit menor que tiene cualquier comunidad española, que es el extremeño. Y este se consigue con rigor, con seriedad y con trabajo. Ahora en Extremadura vemos cómo estamos creando empleo. Lo decía mi compañero Luis Francisco, ese paro juvenil que tanto nos preocupa, lo hemos reducido. Estamos consiguiendo que se incorporen nuestros jóvenes
al mercado laboral, que estamos consiguiendo a través del emprendimiento, a través de esa apuesta por la nueva Extremadura, a través de la apuesta por la investigación, el desarrollo, las nuevas tecnologías, estamos consiguiendo modernizar nuestra tierra para situarla en las comunidades más punteras de España. Y es necesario seguir apostando por un modelo que ha transformado la sociedad. Hace 3 años les pedíamos un compromiso, les pedíamos un apoyo, les pedíamos su confianza. Asumíamos con la sociedad el reto de transformar Extremadura. Y en 3 años de gobierno del Partido Popular les puedo asegurar que se está transformando la sociedad, está cambiando el modelo de gestión, que poco a poco se está metiendo en la sociedad la cultura del emprendimiento, la cultura del trabajo, frente a la cultura de la subvención, la cultura de la ayuda. Y tenemos que continuar trabajando. Sabemos que no existen varitas mágicas, que no hay recetas milagrosas para los problemas difíciles que tiene la sociedad extremeña, la sociedad española. Pero sí le garantizábamos en aquel entonces que íbamos a trabajar desde la austeridad, desde la ilusión, desde el rigor, desde el esfuerzo. Y les puedo asegurar que eso es lo que estamos haciendo. Trabajar con ilusión, con rigor, dedicando muchas horas y mucho tiempo a Extremadura y España. Estoy seguro que si volvemos a confiar en Extremadura y en los españoles, podemos seguir avanzando en el desarrollo. Podemos seguir creando ilusión en nuestra tierra. Podemos seguir apostando por Extremadura y los extremeños. Las decisiones que tomamos son decisiones siempre valientes, pero las tomamos por el conjunto de nuestra tierra. En muchas ocasiones no se trata de ver la cuestión puntual que tiene una persona. Todos quisiéramos tener una universidad en nuestro pueblo. Todos quisiéramos tener un hospital en nuestro pueblo. Todos quisiéramos tener a la puerta de nuestra casa todos los servicios. La sociedad requiere de aquellos que nos dedicamos al noble arte de la política, requiere de nosotros soluciones a los problemas, requiere que defendamos el interés general de la globalidad, del conjunto de los ciudadanos, y velando por el conjunto de los ciudadanos, en muchas ocasiones se tienen que tomar medidas que beneficien a ese conjunto y que pueden perjudicar a una parte. Yo estoy convencido que vosotros y nosotros apostáis por beneficiar al interés general y al conjunto de los ciudadanos, con independencia de que en algunos momentos pueda perjudicar a una parte. Porque aquí estamos para defender a la inmensa mayoría de la sociedad, y eso les puedo asegurar que es el compromiso que tenemos la gente del Partido Popular. Asumimos un compromiso con la mayoría de la sociedad. Estamos aquí para tomar decisiones, estamos aquí para afrontar los problemas, estamos aquí para trabajar por el conjunto y no por una parte. Y solo desde la seriedad se toman las decisiones, y solo desde el convencimiento se puede afrontar con garantías de éxito y garantías de futuro. No vamos a parar, no nos vamos a desilusionar, vamos a seguir trabajando por todos los extremeños, por todos los españoles, aquí en Trujillo, en Extremadura, en España y también en Europa. Nada más. Muchísimas gracias. Sometimes
todas las personas que nos honráis con vuestra presencia, muy especialmente a vuestro alcalde, Alberto, que también ha intervenido, me ha antecedido en el uso de la palabra, y yo quiero hoy reconocer el esfuerzo, la pasión con la que defiende Trujillo, que es lo mismo que defender con pasión y con dedicación a nuestra querida región, a Extremadura. Y también a Luis, presidente de Nuevas Generaciones, muchos compañeros de Nuevas Generaciones, la cantera, que es nuestro relevo nacional, generacional, que siempre nos acompañan y que nos da la tranquilidad de saber que hay mucho presente, pero también hay mucho futuro en el Partido Popular. Y a nuestro presidente provincial, Laureano León, que también está defendiendo otra forma de hacer política en esa institución tan importante para la provincia de Cáceres como es la Diputación Provincial. Extremadura ha cambiado mucho. Extremadura ha cambiado mucho. Voy a decir muchas cosas, ¿no? Y por eso me llevo papeles, porque en función de las sensaciones os voy contando cosas. Fijaros si no ha cambiado Extremadura, que cuando gobernaba el PSOE 28 años nunca nadie se hubiera atrevido a poner pancartas, y cuando llegamos nosotros nos ponen las pancartas. Y yo las respeto. Tienen todo el derecho del mundo. Todo el derecho del mundo. De verdad que es una muestra de salud democrática. Ellos tienen sus razones, nosotros tenemos las nuestras. Algo explicaré también por respeto a ellos que han venido aquí, y creo que esa es la nueva Extremadura que estoy construyendo, donde sea posible que yo hable con toda tranquilidad y que haya personas que puedan discrepar con toda la tranquilidad del mundo. Eso es el extremeño, la gente noble, lo que se echaba de menos hacía muchos años, y lo que a mí no me importa que suceda, siempre que ellos puedan manifestarse, como yo puedo hablarles a quienes tienen a bien darme la oportunidad de expresarme. Voy a contar algunas cosas. Saben ustedes que yo soy presidente de la Comunidad de Extremadura, y lo soy porque me eligieron los extremeños, porque tuve el cariño, la confianza, el apoyo mayoritario de los extremeños. Me quedé a 4.000 votos de la mayoría absoluta. Esas eran las cartas que nos dieron los extremeños. Así son las cosas. Y empezamos a trabajar por Extremadura un 8 de julio del 2011, en minoría, y con muchas dificultades. Di que sí. Y empezamos en el 2011, en el mes de julio, y cuando terminamos 2011, había muchos parados en Extremadura. Y en agosto hubo también muchos más parados en Extremadura. Y en septiembre había muchos más parados en Extremadura. Desde el primer minuto que empecé a gobernar, ahí hay sitio. Me empezaron a echar la culpa de todos los parados de Extremadura. En los 3 primeros meses, 12.000 parados más. ¿Sabéis por qué? Porque terminaban los contratos temporales que había hecho el Partido Socialista para intentar ganar las elecciones y que tenían fecha de caducidad una vez que pasaron. Y nos los echamos a montarla. Y dijimos, tenemos que hacer algo. Yo os dije algunas cosas que iba a hacer y las empecé a cumplir desde el minuto 1. Os dije, voy a reducir el número de consejerías, y reduje de 11 a 7. Me comprometí con vosotros aquí en Trujillo a reducir el número de altos cargos y lo reduje a la mitad. Había muchísimos coches oficiales, no os podía hacer una idea. Al final solo tienen ese coche oficial los consejeros y este presidente que les habla. 8 coches. Los demás se fueron al parque móvil. Y cuando un director general necesita un coche, lo pide, pero no lo recogen en su casa, como pasaba antes. Directores generales, secretarios generales, jefes de gabinete, coches oficiales, al parque móvil todos los coches. Y el que le haga falta que lo justifique y se le presta. Empezamos a hacerlo, pero empezamos a hacer una cosa que era más importante, que fue reducir el déficit. Teníamos el segundo mayor déficit de toda España. Ahí hay una pancarta que dice, si el déficit va bien, ¿por qué nos cierran? Siguen cerrados los PAC. Le voy a contestar ahora. ¿Sabéis lo que es el déficit? El déficit es gastarte más de lo que ingresas. Si en una casa entra 100 y te gastas 20 es el déficit. Si al año siguiente
entra otros 100, no tienes disponibles 100 porque debes 20 del año anterior, que los tienes que pagar y que tendrás que pedir un crédito para pagarlos. Y si te vuelves a gastar esos 20, el año siguiente, si tienes 100, debes los 20 del primer año y los 20 del segundo año. Por eso no se pueden reabrir, porque hay que pagar los déficits y las deudas que se quedaron anteriormente, que son 112 millones de euros. 112 millones de euros. Tengo que pagar como consecuencia del déficit. Más de 16.000 millones de pesetas al año solo del déficit que dejaron. Yo tengo 100, me dejan hablar porque estoy hablando yo. Ustedes se manifiestan y yo hablo. 100 es lo que tengo y 100 es lo que me gasto. Y si no tengo más de 100, no me puedo gastar más de 100. Eso es el déficit. ¿Lo habéis entendido? Está perfectamente claro. No tengo 120, tengo 100. Tengo 100 y tengo que pagar todos los déficits anteriores que los tengo financiados por los bancos y que me suponen más de 112 millones de euros al año. Más de 16.000 millones de las antiguas pesetas. Se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Con 16.000 millones de las antiguas pesetas. Y pasamos del segundo mayor déficit de España al menor déficit de toda España. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos va muy bien, muy bien? No, que no me gasto más de lo que tengo. Y lo hicimos el primer año. Y lo hemos hecho el segundo año. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque una comunidad seria es la comunidad que hace cosas serias. Y una comunidad seria es aquella que cumple con sus obligaciones como hace cualquier padre o madre de familia. Si tiene 100, se gasta 100. Y si tenía de antes déficit, lo que tiene que hacer es pagar sus cuentas. O vosotros vais a una tienda con 100 euros y si la cesta de la compra son 120, dice, arráyalo porque los 20 son déficit. Eso es lo que me piden los socialistas. Hombre, ¿usted por qué tiene que cumplir el déficit? Bueno, cuando vayáis a una tienda, se lo decía el de la tienda. Se dicen 120 euros. Nada más que tengo 100. Toma usted 100. Lo otro es déficit. Se lo he escuchado yo a vara. Pues no lo pago. No, hay que hacer cosas serias. Sobre todo porque nosotros nos tenemos que financiar para muchas cosas. Y nos financian en función de nuestras cuentas. Y si nosotros tenemos equilibradas las cuentas, tenemos mejores tipos de interés y nos ahorramos dinero. Y si no tenemos equilibradas las cuentas, tenemos que hacer lo que hacen otras comunidades, que no es el caso de Extremadura, que es acudir a que la ayuda te la dé el Estado a través del FLAC. Habéis oído lo del FLAC, el Fondo de Liquidez Autonómico. Es decir, al que ya no le prestan porque incumplen con las cuentas, tiene que arrimarle el dinero el Estado, como le está pasando a la comunidad vecina de Andalucía. Nosotros nos prestan el dinero a las entidades porque confían en una administración seria como es la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Fijaros, ¿cuál fue la situación? Nos encontrábamos varios trimestres, cuando entramos nosotros, anteriormente varios trimestres en el que crecía el desempleo. Lo ha dicho de pasada, pero yo lo quiero subrayar porque este dato es muy importante, lo ha dicho Luis Alfonso. Cuando el señor Vara entró en el gobierno en el 2007 había un 20% de paro juvenil y cuando se fue era del 50%, más de 30 puntos. ¿Y qué hizo él? Se hizo una moción de censura, se volvió a presentar a las elecciones y perdió las elecciones. Perdió las elecciones porque ya sabía la gente lo que estaba pasando, que la riqueza en Extremadura caía, que el desempleo estaba subiendo en nuestra comunidad autónoma, que las cuentas estaban desequilibradas, en definitiva, que podíamos entrar en una deriva que no tuviera retorno. Y por eso se produjo el cambio de gobierno. Y eso es lo que hicimos nosotros, estabilizar nuestras cuentas, como hace cualquier familia responsable, y empezar a ganar el prestigio que había perdido nuestra comunidad autónoma dentro y fuera de España. ¿Sabéis cuál es la clasificación que tiene Extremadura? Según eso que se llaman las agencias de calificación. Habéis escuchado unas veces en la tele el rating Standard & Poor's, Moody. Extremadura es grado de inversión. Es el mismo grado que tiene la Comunidad de Madrid. Extremadura le dice a los inversores, oiga, usted puede venir aquí, puede invertir porque hay un gobierno serio. Antes pasaba lo mismo, no pasaba lo mismo. A un inversor le podemos decir todo lo que queramos.
le podemos decir, venga usted a Extremadura a invertir porque es muy bonito, es preciosa, tenemos una dehesa, ¡ay, qué dehesa tenemos! Si viene usted a Trujillo, qué bonita la Plaza Mayor, ¡ay, qué bonita la Plaza Mayor! Si va usted a Monfragüe, ¡ay, qué bonito los buitres en Monfragüe! No, el inversor no dice eso, el inversor te dice, ¿cuál es su déficit como comunidad? Yo quiero saber con quién voy a ir, dónde voy a invertir. No, mire usted, en Extremadura ahora el déficit está controlado, el menor de toda España. Oye, ¿el Producto Interior Bruto, la riqueza va creciendo o no? Pues mire usted, el 1,2% está subiendo, lo que dice el BBVA, el Servicio de Estudio, 1,9% es la previsión para el año que viene. Bueno, yo creo que aquí se puede invertir porque hay un gobierno que es un gobierno solvente y que es un gobierno serio. Y hemos tenido que hacer muchas medidas en estos 3 años para conseguir esto, que a lo mejor, pues algunos no lo han agradado, a la vista lo tenemos, pero había que hacerlo porque aquí había una política durante muchos años que era la del sí a todo el mundo. Sí. Alguien venía y le decía sí. ¿Y cómo se paga? Ya veremos, ya vendrá alguien, el que venga detrás, decía mi madre, que pague usted. El que venga de atrás, carré. Claro. Si el que venga, carré. Me tocó a mí, arrear, claro. Me tocó a mí, fíjate que me lo iba a decir a mí, por las veces que escuché yo. El que venga, carré. Si eso es lo que hicimos, hacer una política seria, y cuando tuve que decir sí, dije sí, y cuando tuve que decir no, que me tocó muchas veces, dije que no. Y tuvimos que hacer cosas que a mí no me gustaban, pero las he explicado todas y cada una. Y cuando hemos estabilizado las cuentas, hemos empezado a hacer algunas cosas que a algunos ya les empiezan a gustar. Es decir, hicimos una rebaja del IRPF que afectaba a la inmensa mayoría de los extremeños, los primeros en España que bajábamos los impuestos, y he anunciado una nueva bajada de impuestos de 26 millones de euros para el año que viene. ¿Cuándo? Cuando se pueda hacer, no antes. Y cuando sube el empleo, 5 trimestres consecutivos, llevamos creando empleo. Cuando hay menos jóvenes en paro ahora mismo en cotizantes que cuando empecé en el 2011. Cuando está subiendo el Producto Interior Bruto. Cuando negociamos la deuda histórica y conseguimos 447 millones de euros para Extremadura, me presentan la moción de censura. Bueno, cuando las cosas empiezan a ver un poquito de luz, se presenta la moción de censura. Vosotros, hoy ha habido un partido de fútbol, ¿verdad? Ha ganado el Atleti. Vosotros imagináis, bueno, de paso yo felicitar a los atléticos, porque se han currado esta liga, se han currado bien, pero vosotros imagináis, vosotros, ahí el AUPA Atleti. Fíjate que yo soy el base y yo te felicito. Porque sí, porque te debo felicitar. Pero tú imagínate, o imaginaros, si me permitís la expresión, primero ha metido Alves, ¿no? Luego ha metido el Atlético Madrid, 1-1, y cuando ya se ve que está terminando el partido, que ha ganado la Liga el Atleti, imaginaros que los del Barça desmontan la portería. No jodas. Imaginarlo. ¿Eso sería la noticia del día? Pues seguro que sí. Esa es la moción de censura de Vara. Si tenemos un debate que está la reunión, el martes, se quedan sin palabras. El miércoles sale a hablar, lee 5 folios y no sabe qué decir y desmonta la portería. Moción de censura. Dice, pero hemos cobrado protagonismo en España. Coño, habéis desmontado las porterías, pero no porque hayáis vencido en un debate, no porque no se reconozca que hay 5 trimestres consecutivos creando empleo en Extremadura, no porque hayamos estabilizado las cuentas, no porque tú hayas conseguido la deuda histórica que estuvo 4 años y no sacó ni un céntimo de euro. Es que habéis desmontado la portería, le habéis pegado una pata al tablero cuando vais perdiendo. Oye, tan difícil es en democracia esperar a 11 meses para que se celebren el año que viene las elecciones autonómicas, después de haberlas perdido el Partido Socialista. ¿Y qué ofreció? ¿Lo viste en la moción de censura? 547 millones de euros de gasto público. Para todo.
¿Se quiere usted alojar en Extremadura en un alojamiento? Una ayuda. ¿Quiere comprar un electrodoméstico? Una ayuda. ¿Quiere comprar muebles? Una ayuda. Y yo le dije, oiga, ¿y esto cómo se paga? ¿Esto cómo se paga? Vamos a hacer una reforma fiscal. En algunos casos, en algunos tipos impositivos, tocaremos la cuota fija y en otras la cuota variable. Me está usted mirando, señora, como yo le miraba a él. Que no me entero de nada. Y yo lo miraba a él ahí, 10 horas de debate, y yo lo miraba. Y yo le replicaba, pero explíquemelo de dónde sale. Porque yo he tomado medidas y las he explicado. Voy a consultarlo con un grupo de expertos. Coño, pero tienes que hacer los 500 millones, te los tienes que gastar en 11 meses y tienes que consultar encima con un grupo de expertos, no te va a dar tiempo, porque agosto es inhábil, entre carnavales, la Semana Santa, 540 y tanto. Yo se lo dije en un momento, estoy por aprobar la moción de censura para ver cómo se puede gastar 500 millones en 11 meses. Y luego hay que pagarlo. Pero eso no se dijo. Y además me había hecho un pacto, vosotros lo recordaréis en el debate del Estado de la región. No sé si lo recordaréis, lo habréis leído, lo habréis escuchado. Me dijo, señor Monago, yo le garantizo a usted que termina la legislatura si crea 17.000 empleos públicos a tiempo completo o 34.000 a tiempo parcial. Es decir, más de lo mismo. Como no hemos tenido suficiente 28 años de socialismo, de control público, de empleo público, más de lo mismo. Yo le digo, no, moción censura. Nos llevamos las porterías. Nos llevamos las porterías. Hombre, si yo fuera cualquiera, si yo quisiera estar en el poder a cualquier precio, y hubiera dicho lo que decían ellos, sí. Venga, 17.000 empleos públicos. Pero ¿cómo le miro yo a los ojos a los extremeños, al señor que se levanta cada mañana para trastear el campo, al señor que está con su ganado, al señor que es un autónomo que tiene que tirar adelante con su negocio, al que está currando en una cooperativa, al que está en una oficina diciendo que vosotros a lo vuestro, que los otros, yo todo lo voy a arreglar con empleo público? Dirá, joder, ¿para qué me esfuerzo en esta vida? ¿Para qué le digo a mis hijos que se esfuercen? Que si aquí al final el modelo es el de lo público. Y yo dije que no, porque ese no es el modelo. Porque no podemos tirar adelante con este modelo, porque hemos sido hace 25 años objetivo 1 para Europa y después de 25 años seguimos siendo objetivo 1 para Europa. Y tenemos que cambiar la mentalidad. Y para mí, os digo la verdad, sería mucho más fácil el empleo público. Bajo las estadísticas de ese empleo inmediatamente, pero a los 6 meses vuelvo a toparme con la realidad. Y yo no estoy aquí para engañar a los extremeños. Hemos conseguido la deuda histórica. ¿Sabéis cuánto pedía el Parlamento en un acuerdo que firmó en su día el Partido Socialista con Izquierda Unida por deuda histórica? 300 millones de euros. ¿Sabes en cuánto lo ha cerrado yo? En 447 millones de euros. ¿Y no les parece bien? ¿Cuánto tiempo estuvo Ibarra? 8 trienios. 24 años. ¿Cuánto sacó del...? Y defendía Extremadura, Está fuerte, 20 millones de euros sacó. 20 millones, 24 años, 20 millones de euros históricas. ¿Cuánto sacó el otro? ¿Cuánto sacó? El que desmontaba las porterías. ¿Cuánto sacó? 0. Y hemos sacado 447 millones de euros y le parece poco al Partido Socialista. Ustedes saben la cara que se le queda a uno como presidente después de pelearte con mi amigo Cristóbal Montoro durante muchos días para sacar 447 millones de euros. ¿Alguien le ha calculado en pesetas lo que son los que tenemos ya una cierta mentalidad? 447 millones de euros. ¿Cuánto es eso? Porque 447 millones de euros parece que estamos hablando... No sé si os pasa, a mí me pasa que todavía no las magnitudes, los jóvenes sí, pero los que tenemos las pesetas todavía un poco en el subconsciente... ¿Cuánto? Los jóvenes ya lo han dicho por ahí, joder, están con la calculadora. ¿Calculen? ¿Cuánto?
un poquito más. 83.000 millones de las antiguas pesetas. Para hacer cosas en Extremadura, para terminar el hospital de Cáceres, por ejemplo, que lleva 10 años ahí esperando la provincia, no solamente de Cáceres. Para hacer muchas cosas que hacen falta. ¿A que sí te ríes? Tú te ríes, ¿cómo te vas a reír? Como me río yo cuando me ponen la moción de censura. ¿Qué pasaba con la alta velocidad en Extremadura? ¿Tú no sabes qué pasaba con la alta velocidad? En el 2010 el AVE estaría en Extremadura, ¿os acordáis? Y tal algún momento que va a pasar ahora. Cuando yo he entrado al gobierno en el 2011, estaba hecho el 10% de la infraestructura. Una infraestructura que de Madrid a Badajoz cuesta 4.500 millones de euros y que estaba hecho escasamente el 10%. ¿Saben cuánto se ha licitado este año en alta velocidad? No presupuestado, porque presupuestado el papel lo aguanta todo. Yo presupuesto, otra cosa es lo que ejecute, ¿no? ¿Cuánto se está gastando ahora en el último año? Más de 500 millones de euros. Más de 500 millones de euros. No lo veis probablemente, a mí me pasa también, porque la carretera no suele ir paralela a la vía del tren. Si lo veis por los viaductos que se están haciendo, veis como ya se ha terminado, por ejemplo, los tableros. Más de 500 millones. ¿Para qué? Para el 2015 al menos, en vez de tardar 6 horas como se tardó, 6 horas y media desde Badajoz a Madrid, se tarde 3 horas y media. 3 horas y media. ¿Qué me ha dicho el Partido Socialista? Usted renuncia a la alta velocidad. Claro, que va a pasar el otro, va a pasar el de la 10 menos cuarto, está pasando ahora. Oiga, será mejor que estemos con un tren que en definitiva puede ir a 200 kilómetros por hora en el 2015, que no esperar a la alta velocidad cuando está hecho el 10%, que no lo vamos a ver nosotros al ritmo que llevaba con el Partido Socialista, ni esta niña cuando sea mayor. Esa era la realidad de la alta velocidad. El 10%, el AVE en el 2010. Resulta que nosotros ejecutamos 500 millones de euros este año, que en el 2015 la gente va a ir en un tren moderno, cómodo, que nos va a acercar a Madrid y que también nos va a conexionar con Lisboa. Que además no es renunciar a la alta velocidad, porque cuando se puede presupuestariamente se le pondrán las catenarias, es decir, la electrificación, y serán las estaciones. Pero mientras tanto yo lo que quiero es que los extremeños salgan y entren de Extremadura en un tren moderno, no en el tren que yo me encontré. ¿Ustedes saben cuál fue de las primeras noticias que recibí yo cuando era presidente de la comunidad? Una llamada del consejero que me dijo: presidente, dice, tenemos un problema a la altura de Monfragüe con el tren. ¿Qué ha pasado? Que se le ha caído un motor. Y yo digo, esto no puede ser, esto es una broma, una cámara oculta. Se le había caído un motor al tren. Un tren que además no tenía ni aire acondicionado, ni tenía máquinas de vending, es decir, para tomar un café. Y hemos tenido que llevar a un convenio con Renfe, por lo menos que pongan los diésel más modernos ahora en una vía que es la que se está reformando. Ustedes saben que el tren a cabeza del buey rueda, el que saca de oeste a este, es decir, el que nos conexiona a Puerto Llano, saca las mercancías de Extremadura en vías que son de 1889. ¿Lo han oído? La más antigua de toda España. ¿Quién gobernaba en 1889? Yo esto se lo he dicho a comisarios europeos que han venido por Extremadura hace poco, y claro, cuando yo les hablo, no se lo creen. Me dice que le diga la cifra otra vez. 1889. ¿Soy? Sí, 1889. Casi como el turrón. De la época de Sagasta. ¿Pero cómo iba a ser competitivo Extremadura? ¿Cómo íbamos a impulsar el sector agroalimentario e industrial? Cuando yo hablo con el presidente de Renfe, me dice: presidente, me tienes que dar una de esas vías para el Museo del Ferrocarril. Digo, anda, coño, cámbialas primero antes de llevártela, porque es que los trenes pasan por ellas. No te la puedes llevar. Se está arreglando ahora. Esa vía. Así salieron las mercancías de las Vegas del Guadiana. Por 1889 el límite de velocidad de los trenes a 30 kilómetros por hora. Y no muy cargado porque se hundía.
25 años de fondos europeos, 28 años de socialismo. Esos eran los trenes de mercancías que tenía Extremadura. Las cosas están cambiando en Extremadura. ¿Se puede hacer más? A lo mejor se podría hacer más. Pero hemos hecho mucho en estos 3 años para equilibrar las cuentas públicas. Hemos hecho mucho, dale agua. Hemos hecho mucho para, en definitiva, poder decir que bajamos los impuestos en 26 millones de euros. O que le damos ayudas a la natalidad a los pueblos más pequeños. Es que ha habido que hacer muchas cosas. Yo creo que no se puede confiar en quien a todo te dice que sí. El otro día me decía un buen amigo, que es profesor de la universidad, que cuando entran sus alumnos, normalmente se produce algo que es muy normal y que pasa en la familia, ¿no? Siempre te mides con el profesor. ¿No ha pasado eso con vuestros hijos cuando ya empiezan a ser adolescentes? ¿Cómo te miden? El mío, el mayor, ya lo hace. Te va midiendo. A ver dónde están los límites, si puede o no. Es una lucha como los toreros, de poder a poder. En la universidad pasaba igual. Porque este es un profesor muy estricto, que lo quieren mucho los alumnos, por cierto, cuando terminan el curso. Y le decía, y este profesor le dice a los alumnos, ¿a vosotros vuestros padres os quieren? Pues sí. ¿Y os dan todo lo que pedís? No. Pero os quieren, ¿no? Sí, pues yo os quiero y os voy a seguir. Y os voy a seguir. Y os voy a seguir porque hay veces que no es todo decirle sí a todo el mundo. Y ese es mi caso. Y ahora nos encontramos en las elecciones europeas. No me voy a hacer correlato de cómo hemos llegado hasta aquí, la importancia que tiene. Mirad, lo digo de manera muy gráfica. Europa está en Extremadura en cada rincón, hace ya muchos años. Decía Alberto Casero que América Augusta fue capital del Imperio Romano, pero sobre todo la política europea nos ha impregnado a todos. No hay ninguna rehabilitación prácticamente del monumento, arreglo de caminos rurales, obras de infraestructuras de carretera, obras de trenes como la alta velocidad en estos momentos, centros sanitarios, centros educativos, políticas de impulso empresarial que no hayan llevado fondos europeos en los últimos años. Es decir, no es algo que nos esté muy lejos, eso de Bruselas, que no nos afecte. Cada día más las normas europeas nos afectan a los españoles y a los extremeños. Eso lo saben muy bien los agricultores y ganaderos especialmente, porque cobran eso que se llama la PAC, la Política Agraria Comunitaria, que es mucho dinero en Extremadura, que afecta a 63.000 familias de Extremadura, directamente, indirectamente a una inmensa mayoría, que también trabajan en lo que tiene que ver con la actividad agraria. Agricultores que reciben esas ayudas anualmente, ganaderos que reciben las ayudas también a la producción. Son fondos que vienen de Europa, de la Unión Europea. Por lo tanto, no da igual quién esté en Europa, porque en función de quién esté en Europa, habrá más dinero o no habrá más dinero, habrá más fondos o no habrá fondos en Extremadura. Y aquí hay que pensar con el bolsillo. Aquí hay que pensar con el bolsillo. Ahora hay un nuevo periodo de programación también de ayudas de la política agraria comunitaria, 2014 al 2020. Hemos conseguido garantizar la renta de nuestros agricultores y ganaderos en Extremadura. Es decir, que puedan seguir trabajando en sus actividades porque saben que tienen un complemento por la producción agraria y ganadera. Y eso ha sido una negociación muy intensa que se ha hecho en Europa y que ha tenido varios protagonistas. El primero, el que ahora es candidato del Partido Popular en las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, que era ministro de Agricultura, un gran ministro de Agricultura que conocía perfectamente que tenía que defender los intereses de nuestro país. ¿Sabéis qué negociación se estaba haciendo con Europa, con los socialistas en materia agrícola, antes del gobierno actual del Estado? La ministra de Agricultura la conocéis, ¿sabéis quién era antes? Los que me han escuchado ya no lo digáis, ya me habéis oído decirlo. Se llamaba Aguilar, ¿la conocéis? No la conoce nadie, ¿no? Rosa Aguilar, ¿os acordáis? Fue alcaldesa de Córdoba, ¿empezáis a acordaros? Claro. ¿Y de qué la conocen los agricultores y ganaderos extremeños? Que me digan de algo.
¿Sabéis lo que le propuso Europa en materia de la política agraria para este periodo, para el 2014 al 2020? Una tasa plana. Una tasa plana que sembrara lo que sembrara tuviera la misma ayuda. Fijaros qué barbaridad. Sembrara lo que sembrara, produjera lo que produjera, tuviera la misma ayuda. Se cargaba el campo, en Extremadura se lo cargaba, porque no es lo mismo la remolacha que el maíz, que el tomate, que un cereal. Es que son cultivos distintos, tienen costes distintos de producción. Hay toda una industria detrás de transformación que se ha hecho en cada uno de esos cultivos. Ese fue el documento que yo lo recibí en el pleno del Parlamento, que mandó a Bruselas: oiga, nosotros queremos la misma ayuda con independencia del cultivo. Pero eso, y menos mal que cambió el gobierno de España, y Miguel Arias Cañete dijo: de eso ni mijita, no, mire, vamos a pelear primero el dinero que viene a España para los agricultores y ganaderos. Y cuando peleemos el dinero, que lo mejoró en 47 millones de euros con lo que había antes, luego yo me siento con las comunidades autónomas y discutimos, lo repartimos. Y así fue. Y Extremadura hizo una negociación también muy intensa y algunas veces tensa con este ministro. Pero afortunadamente tenía la suerte de que cuando hablaba con el ministro, si hablaba del tomate, sabía lo que era el tomate. Y si hablaba del arroz, que no tenía ayudas acopladas y ahora las tiene, sabe que estamos hablando del arroz. Y cuando le hablaba del cultivo del tabaco, pues sabía de qué estábamos hablando, para seguir garantizando el cultivo. Y cuando estamos hablando de cada una de las producciones, lo entendía, porque una tomatera sabe lo que es, no como otra que la habían visto en los reportajes de la 2 al mediodía. Y conseguimos garantizar también, y eso es muy importante, y ha sido este gobierno, la renta a los agricultores y ganaderos hasta el 2020. Y cuando yo digo que tenemos que innovar y que tenemos que exportar, es porque yo no sé, y os lo tengo que decir, qué va a pasar a partir del 2020. Yo no lo sé. Yo no sé si va a haber los mismos fondos o puede ser que no haya tantos fondos como consecuencia de ampliar la Unión Europea a otros países que tienen muchas necesidades. O no tienen necesidades Rumanía, o no tienen necesidades Portugal, o no tienen necesidades Grecia, o no tienen necesidades los croatas. Es que hay países que tienen en estos momentos mucho menor nivel de renta que España y que Extremadura. Y por eso yo estoy haciendo esa apuesta por la internacionalización, esa apuesta por la innovación, esa apuesta por abrir a nuevos mercados en el mundo, esa apuesta que no es de lo público, que es de la iniciativa también de un pequeño autónomo, de una pyme, de una cooperativa, que tiene que ir ganando en tamaño. Esa es mi apuesta. Y eso se juega en Europa. Yo no he tenido en Europa ningún aliado socialista en estas negociaciones. Hemos traído 3.000 millones de euros de fondos para el 2014 y 2020, aparte de los agrícolas, que garantiza que se van a poder seguir haciendo muchas inversiones en nuestra comunidad autónoma en los próximos años, en el 2020. 3.000 millones de euros, no para gastar por gastar, como otros. El pitas, pitas, pitas lo sabemos hacer todo, sino para transformar nuestra región. Yo no he tenido ningún aliado socialista. El comisario único que hay español socialista es Almunia. ¿Me han escuchado hablar de Extremadura? Nos ha defendido para algo. Ayer estuvo aquí otro que hablaba de Europa, un líder socialista, Ramón Jáuregui. Era él. ¿Lo escuchaste? ¿Qué dijo ayer en Mérida? Se cayó una parte del discurso, pero no dijo cuál es el discurso. A mí me gustaría que hubiera hablado de lo que habló 2 días antes, pero no en Extremadura. Que en el 2015 hay que disolver las Cortes y hacer un nuevo proyecto constituyente. Y que además a los catalanes hay que darle un cupo foral, como si fueran vascos o navarros. ¿Sabéis cuánto supone eso a Extremadura? 400 millones de euros menos al año. ¿Por qué no lo dijo ayer? Porque ayer estábamos en campaña, lo podía haber repetido. No lo dijo 400 millones. Y si a nosotros nos quitan 400... Bueno, yo no permito que me quiten 400 millones en Extremadura. Yo no lo permito. Me voy a quitar. No lo podemos soportar. Ayer el que está diciendo que hay que darle más perra a los catalanes venía a hacer campaña a Extremadura. No, así no se hace una campaña. Echo de menos a 2 personas. A Pepe Blanco, que también va a la lista. Yo no sé si lo van a traer a Extremadura, me gustaría que viniera. Me gustaría. ¿Sabéis que se comprometió con nosotros en el eje 16, el transporte de mercancías por ferrocarril? El que iba a mandar a Bruselas
el que estaba garantizado por los gobiernos de Durão Barroso y Aznar. Así se me quedó la cara cuando vi yo que se lo habían llevado para el Levante. Se lo llevaron para el Levante y tenía votación europea. Ese es el candidato también del Partido Socialista. Guillermo, ¿va a venir a Extremadura Pepe Blanco a hablarnos de esto? ¿O va a venir Rubalcaba, que te mandó a hacer la moción de censura? Yo además me comprometo a una cosa. En una plaza como esta abierta, a tener un debate Rubalcaba y yo, para hablar de Extremadura. Ya que quiere venir a Extremadura a hacer campaña, vamos a hablar de la moción de censura, que tanto ha aplaudido el DC Madrid. Utilizar a los extremeños de conejillos de India para sus propios intereses, para al final decir que ellos son la única izquierda. Pero ¿qué izquierda ha habido aquí en Extremadura que después de 25 años nos ha permitido que siguiéramos siendo objetivo 1 en la Unión Europea? ¿Esta es izquierda? ¿Esta es izquierda? ¿Qué izquierda? Es aquella que promete una renta básica y que se ha impulsado por un gobierno en Extremadura del Partido Popular, que en estos momentos es verdad que lo cobra poca gente, 1.500 millones de euros, pero que las prometió el gobierno anterior y no las puso en marcha. Pero ¿qué izquierda es esa? Y se molestaron mucho conmigo porque dije que voy a hacer, ya lo tengo hecho, una base de datos con todas las propiedades, las fincas de distintas superficies que tiene el gobierno extremeño, que tiene muchas. Y la voy a poner a disposición de quien quiera tener un proyecto de emprendimiento, de emprender un negocio y que le haga falta. Vamos a hacer esa base de datos, vamos a hacer un banco de tierra. Y dije, la tierra para el que la trabaja. Y empezaron a moverse los escaños como diciendo, esto no puede ser, si usted es la derecha, ¿cómo va a hablar con términos de...? Ya 28 años teniendo propiedad de la comunidad autónoma y no lo ponen a disposición de los extremeños, y llega un gobierno del Partido Popular y les molesta que diga yo que la tierra para el que la trabaja. Pues si la tierra para el que la trabaja, yo que dijera lo hubiera mucho antes. No es lo que nos estamos jugando. ¿Quiénes nos representan? Yo también quiero que quede claro un concepto, porque es muy importante. Ahora se presenta mucha gente a las elecciones europeas. No da igual votar a uno que a otro. Eso por supuesto. Os voy a decir cómo funciona un poco Europa, para que lo entendáis. Yo sé que a mí normalmente se me entiende bastante bien. Yo estuve durante más de 2 años siendo presidente de la delegación española del Comité de las Regiones. Es decir, hay un órgano en Europa donde nos reunimos todas las regiones de Europa y yo era la voz de las regiones españolas. Defendía a las del PP, a las del PSOE, a la que hiciera falta, cualquier comunidad autónoma. Cuando hemos querido sacar algo adelante, ¿qué hacía yo como representante español? Primero, hablar con los de mi partido en Europa, que es el partido principal en número de parlamentarios y en fuerza en Europa. Y en ocasiones, incluso hablando con mi partido, no casaban todos los intereses, porque tú puedes ser del PP europeo de Alemania y yo de España y no tener los mismos intereses. O tú puedes ser portugués y yo español del PP europeo, pero en este tema no nos podemos poner de acuerdo porque hay otros intereses. Pero al menos tengo con quién hablar. En ocasiones no nos ponemos de acuerdo, pero decimos, oye, hoy por mí lo vas a hacer porque me viene bien esta negociación y mañana si yo te puedo apoyar como país, yo te apoyo a ti. ¿Eso lo entendéis? Y luego buscas apoyo en el resto. Porque hay veces que tus intereses pueden ser los mismos que los de otro partido distinto. ¿Qué es lo que hace un partido pequeñito si está en Europa con un parlamentario, con 2 parlamentarios? ¿Con quién habla? ¿Cuál es su fuerza? ¿Qué hace? ¿Eslogan? Hacen eslogan, ¿no? Lo que hacen ahora, ¿no? Yo decía el otro día, somos los mejores. Y ahora tú negocias y le dices a un estonio, somos los mejores. Y tú eres mamarracho, tú. No. En Europa funciona así. Funciona así y te juega las perras. Te juega los fondos para industrializar, para proyectos empresariales, para proyectos ambientales, para depuración de agua, para toda la regulación energética. Hay que buscar apoyos para sacar adelante las propuestas. Y si tienes un partido grande en Europa, es más fácil sacar las propuestas que si eres un partido pequeñito. Y yo respeto a los pequeñitos.
pero al final tienen la fuerza que tienen. Al final tienen la fuerza que tienen y tenéis que ser muy conscientes de eso. El Partido Socialista tenía la Almunia. El Partido Socialista no ha entendido las necesidades que tenía algunas comunidades como Extremadura. Yo he tenido que buscar los apoyos donde los he tenido que buscar, en ocasiones con un austriaco, como el comisario europeo de política regional, Johannes Hahn, que estuvo aquí, con Tajani, el comisario de industria europeo, que estuvo aquí, con Andor, el comisario socialista europeo, que nos ha apoyado en los proyectos que estamos impulsando para los jóvenes extremeños, que estuvo aquí. ¿Alguien me puede decir en la historia de Extremadura, en una semana y media, cuando han venido 3 comisarios europeos a conocer qué estamos haciendo? Si uno tiene que buscar los apoyos, y el pequeño, lamentablemente, no te puede resolver los problemas. Estamos impulsando además un tema que además ya tiene garantizada la financiación europea, que es el sistema de garantía juvenil. Son 71 millones de euros para que todos los jóvenes que han terminado sus estudios o están en desempleo tengan la primera oportunidad laboral en una empresa. Los incentivos no es un contrato público para que nos arreglen los jardines del pueblo, no, para que trabajen en una empresa, tengan la primera oportunidad. Esos fondos, amigas y amigos, muchas gracias por el piropo. Pero aquí no, estos son los mítines del PSOE, donde hay muchos de esos. ¿Saben? Eso viene de Europa. Eso viene de Europa. Esos fondos vienen de Europa. Por lo tanto, eso es lo importante. En estos momentos que podamos hacer una buena negociación y por lo tanto tengamos un buen grupo en Europa. Y el candidato es Cañete. El candidato es Miguel Arias Cañete, que conoce perfectamente Europa, con muchos años parlamentarios, que además conoce perfectamente los problemas de la agricultura y ganadería y que además vamos a tener un aliado natural con él, porque es una persona que profundamente respeta y quiere a Extremadura. Lo he contado en alguna ocasión. Por aquí ha habido un fin de semana hace no muchos meses que estuvo Miguel Arias Cañete. Lo invité el fin de semana para hablarle de algunos problemas que tiene Extremadura, pero no con el séquito, no oficialmente. Digo, 20 y yo te cuento algunas cosas. 20 y yo te cuento algunos problemas ambientales que tenemos. 20 y te hablo del problema del sector del tabaco que estamos sufriendo. 20 y hablamos del tomate que necesita las ayudas acopladas que no las tenían en el Partido Socialista y que ya sí las tienen. Y 20 y yo te voy a hablar también, por ejemplo, del cultivo del arroz que no tenía ayudas acopladas y que ahora sí las tiene. Es decir, él conoce perfectamente nuestra comunidad autónoma. Por eso yo os invito a todos vosotros a que el 25 de mayo vayamos a votar. El 25 de mayo vayamos a votar y llevemos a la gente a votar si realmente nos interesa nuestro presente y nuestro futuro, teniendo grabado que estas no son unas elecciones de segunda división. Estas elecciones son tan importantes como las elecciones municipales y autonómicas. Muchísimas gracias a todos ustedes.